Y son las 5 de la tarde con 35 minutos. Estamos acompañándote y vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestra Mendoza grande, en el que queremos pensar de alguna manera diferente por ahí de ser y de estar en nuestros límites de la provincia. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación con Enzo Completa. Él es politólogo, consultor internacional y especialista en gobiernos locales para hablar sobre San Rafael, que está buscando la autonomía municipal. Escuchen bien. ¿Cómo estás, Enzo? Acá te saludamos desde Radio U. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Estábamos leyendo alguna información que habla de San Rafael y siempre aparece esta situación de decir, ¿qué tanta autonomía tiene? ¿Qué tanta autonomía busca? ¿Por qué no nos contás un poco qué está pasando? Bueno, la verdad que es muy interesante el planteo. San Rafael está exigiendo, demandando al gobierno provincial que se le reconozca la autonomía plena en el orden institucional, básicamente porque en los otros órdenes que establece la Constitución Nacional hay un mínimo de autonomía garantizado. No así en el orden institucional, básicamente el cual posibilitaría que San Rafael apruebe, sancione una carta orgánica, que ni más ni menos se trata de una especie de constitución municipal. Ese es el planteo. Bien, ¿y cómo sería diferente de lo que tiene hoy? Bueno, a ver, hay 24 jurisdicciones en Argentina, 23 provincias más la Cava. De esas 23 provincias, 20 ya tienen habilitada la posibilidad de que los municipios cuenten con un mínimo de autonomía en cada uno de los 4 órdenes que establece el artículo 123 de la Constitución Nacional. Hay que recordar que la Constitución de Argentina fue reformada en el año 94. Y en ese año se incorporó un nuevo artículo. Ya había un artículo, el 5, que de alguna manera aseguraba o obligaba a las provincias a garantizar el régimen municipal. Pero esta frase antigua de 1853, que hablaba solo del régimen municipal, era bastante ambigua y desde ese momento se dividió la doctrina entre quienes consideraban a los municipios autónomos o bien autárquicos. Es una diferencia que no es menor, porque autarquía tiene que ver con la capacidad de administrarse del ente, y la autonomía viene del griego autonomos, que tiene que ver con la posibilidad de dictar las propias normas que rigen a ese ente. Entonces, los municipios desde ese momento, de la época de los cabildos, ya reclamaban autonomía. Una autonomía de segundo grado, porque la autonomía de primer grado corresponde a las provincias. Es decir, que tenemos distintos grados de autonomía en Argentina. Por un lado la soberanía nacional, la autonomía de las provincias y una autonomía de segundo grado para los municipios, la cual recién se obtuvo en el año 94 a partir de la reforma constitucional. Si bien ya había un fallo en el 89, Rivademar Ángela contra la Municipalidad de Rosario que lo reconocía, esto, digamos, el 94 es trascendental y obliga a las provincias a reformar la Constitución. Cada una de las provincias lo tuvo que hacer, y el tema es que hoy hay 3 provincias que todavía no lo hacen. Extrañamente, o no, Mendoza es una de ellas. Claro. Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe son las 3 provincias que hoy al presente incumplen el mandato constitucional, mandato imperativo. Y no son 3 provincias menores, de hecho entre las 3 concentran el 50% de la población del país. Entonces, en estas provincias, los municipios que existen, nosotros tenemos 18 municipios departamentos, en Buenos Aires hay municipios partidos, son otros formatos, pero aquí los municipios tienen autonomía. Pero esta autonomía está temperada, está limitada, porque solamente se les reconoce en el orden político, en el orden económico financiero y en el orden administrativo. Y esto significa que la autonomía es semiplena, no se les reconoce en el orden institucional. Esto de los órdenes es importante porque está establecido en el artículo 123 que cada provincia tiene que regular el alcance y el contenido de estos 4 órdenes a sus municipios. No a todos, al menos a algunos de ellos, quizá los más poblados, los más cercanos a las cabeceras provinciales, pero en Argentina 20 de las provincias lo hicieron, 3 no lo hicieron. Entonces, la discusión hoy es central y sigue siendo central desde hace ya bastantes años, porque es una discusión antigua. El régimen
el régimen municipal de Mendoza está estancado, me parece. Y entonces lo que está planteando de alguna manera en este momento el municipio de San Rafael es destrabarlo, generar una discusión. Creo que la sociedad mendocina se merece un debate a fondo sobre este tema. Pero ha habido una resistencia de parte de algunos funcionarios de gobierno de la provincia de Mendoza respecto a esta situación. ¿Cuál es por ahí esta resistencia, o cómo explicarías vos la resistencia de parte del gobierno en relación a abrir este debate, que no es un debate nuevo, como vos lo decías? Sí, bueno, a ver, yo creo que la provincia ha intentado descentralizar algunas funciones, pero este proceso de descentralización hacia lo municipal ha fracasado. Creo que hoy lo que se advierte es un proceso inverso de recentralización, ¿no? Las provincias están recuperando muchas de las funciones, y esto es evidente si se analiza la paralización de transferencias que se hace desde la nación y la provincia a los municipios, si se advierten los fondos acotados, los escasos presupuestos que tienen los municipios en relación a otros niveles de gobierno. Para que ustedes se den una idea, los municipios que son en Argentina, de acuerdo al último estudio, análisis, son alrededor de 2.388 gobiernos locales. 2.388, la mitad de ellos son municipios, el resto son comunas, comisiones vecinales, tienen categorizaciones algunas provincias. Todos estos municipios, que parece un montón, en realidad es muy poco si te tienen en cuenta que, por ejemplo, Francia tiene 27.000 gobiernos locales, España alrededor de 12.000, y en territorios mucho más pequeños. Pero digo, en su conjunto, los casi 2.400 gobiernos locales gastan el 7% del presupuesto de toda la administración pública en el país. Es decir, en esto, como para hacer un poquito... El Estado... Sí. Sí, no, digo, para cerrar la idea, es la cara más visible y más cercana a los ciudadanos, es el escritorio que recibe las demandas, las quejas y los reclamos de toda la ciudadanía en primera instancia, porque las quejas no pueden ser planteadas por una vecina a el gobernador Cornejo o al presidente Milei. Por lo general se dirigen al intendente, al secretario o secretaria, a los concejales, pero estos municipios solo gastan el 7% del presupuesto. Entonces, lo que está claro, la discusión es que el gobierno, me parece, provincial, solo descentraliza problemas, no recentraliza los recursos necesarios para hacerles frente. Entonces, como contrapartida, los municipios cuentan con muy pocos recursos y tienen que pedir fondos a la provincia o al gobierno nacional para hacer compras o arreglos básicos. Y como el que pone los recursos extraordinarios pone las reglas, esto se traduce en sometimiento político. Entonces, pedir más autonomía, en definitiva, es un pedido de mayores libertades y de también más posibilidades para elevar los niveles de capacidad institucional y de gobernanza que tienen estas organizaciones fundamentales de esta célula de la democracia, como la definía en algún momento Alexis de Tocqueville, un gran pensador internacional. Sí. Enzo, para cerrar la nota, te pregunto, es una nota que es una pregunta obviamente que va como muy en contramano de lo posible, pero ¿sería una opción de que San Rafael dijera, bueno, ya está, me quiero convertir en una provincia aparte? ¿Sería imposible? Sí, sería una opción no viable, porque no es lo que se está pidiendo, es lo que se reclama, no hay un pedido separatista y no podría avanzar, digo, de ninguna manera ese pedido en relación a lo que exige hoy nuestra Constitución provincial y nacional. No es esa la discusión, no. Lo único que se está pidiendo acá es mayor autonomía municipal. Provincia. Sí, lo que se le exige a la provincia es que acepte y cumpla con un mandato expreso contenido en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Hace 30 años que el régimen municipal mendocino está estancado. Los municipios continúan aceptando funciones. ¿Sí? La agenda local se amplía geométricamente, pero el andamiaje institucional, la normativa está paralizada y no se modifica. Entonces, hoy ninguno de nuestros 18 municipios tiene autonomía plena. Y acá de lo que se trata simplemente es de conseguir esta autonomía para poder
darle la posibilidad a la ciudadanía de San Rafael de, por ejemplo, definir un diseño institucional propio, no convertirse en otra provincia, pero sí, por ejemplo, redactar una carta orgánica y decidir si el intendente va a durar 4 o 6 años, si les interesa crear nuevas figuras institucionales como una auditoría municipal, una defensoría del pueblo, si, por ejemplo, a la comunidad de San Rafael le interesa establecer la revocatoria de mandato para las autoridades electas, que es un mecanismo que no existe, para definir qué otros tributos puede querer cobrar un municipio, para recaudar estos municipios y luego que sea la municipalidad la que coparticipe a la provincia. Bien. ¿Sí? ¿Por qué el impuesto inmobiliario lo cobra la provincia y después le manda dinero a cuentagotas y a destiempo a los municipios cuando podría ser al revés? Perfecto, Enzo. Son los municipios quienes tienen mejor información sobre las propiedades, la zonificación de su territorio. Entonces, toda esta es la discusión que está detrás de la autonomía municipal. No es un planteo separatista para nada, sino simplemente reclamar por mayores potestades, mayores posibilidades de gestionar y de, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que Mendoza atrasa y hace mucho tiempo que ya esto debería estar garantizado, a través de una reforma constitucional o de una enmienda de un artículo. Bueno, estamos entonces atentos al debate. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias por la entrevista y saludos a la audiencia. Hasta luego. Escuchabas a Enzo Completa, politólogo, consultor internacional y especialista en gobiernos locales.